¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Muchas gracias de verdad por ser parte de la misma durante todo este 2024 y les pedimos que se mantengan durante todo este 2025. Esperamos siempre contar con su confianza, esperamos contar siempre, por supuesto, con su lealtad, con su crítica, con su participación, que es tan importante para seguir creciendo. Cumplimos la meta, ya somos 255,000 en esta comunidad. En esta ocasión quiero aprovechar este espacio para hablar de los diferentes años que marcan la historia de un país, que van creando un derrotero con sus pinceladas tan particulares, muchas veces dolorosas, pero que se entrelazan a través precisamente de los años y cuando desembocan en un momento dado, nos damos cuenta el origen de cada una de ellas y las consecuencias de eso. Hay tres años en particular que me gustaría poner sobre la mesa por lo que representaron y significaron en el México moderno: 1994, 2014 y 2024. El primero de ellos, gobernado el país por Carlos Salinas de Gortari, el gran precursor, impulsor del neoliberalismo en México, el padre de la tragedia nacional, porque gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, perdimos soberanía alimentaria, soberanía económica, soberanía en materia de seguridad, a cambio de una macroeconomía mucho más boyante, de un grupo de ricos, de oligarcas cada día más poderosos y de un país profundamente desigual. Se utilizaron durante todo ese sexenio diversas banderas mediáticas para convencernos, para seducirnos, para decirnos que Carlos Salinas de Gortari era un gran presidente, un hombre que tuvo muchísimo poder político. Esa es la realidad de las cosas. Por eso pudo hacer todo lo que pudo hacer sin ningún tipo de consecuencia. Cambió el país, Carlos Salinas, pero para mal, para el beneficio de unos cuantos, dejando en el olvido a las grandes mayorías. Para Carlos Salinas de Gortari, el neoliberalismo fue el eje rector de todo el derrotero, convencido de que las reformas que estaba llevando a cabo iban a quitarle los amarres a nuestro país y por lo tanto íbamos a tener un crecimiento exponencial que tarde que temprano iba a convertir nuestro territorio en una especie de paraíso. Una falacia vil, perversa, incluso me atrevería a decir hasta maquiavélica, porque conforme han pasado los años, ha quedado más que claro que el neoliberalismo no busca la igualdad, no busca el desarrollo general, no busca el estado el bienestar compartido, no busca combatir la pobreza, busca despojar a los países, busca expoliar los recursos naturales, busca precarizar los empleos, busca precarizar los salarios, busca que pocos tengan mucho y que muchos tengan muy, pero muy poco. Y aquellos gobiernos y personajes que lo han destacado, lo han defendido, es una de dos: o porque se ven beneficiados realmente por el mismo, o de plano están totalmente colonizados y justifican a este sistema depredador con el argumento de que es que en México no se aplicó de manera correcta, como si lo que hubiera pasado en Colombia o en Argentina o en Paraguay o en Brasil o incluso en el propio Estados Unidos con las consecuencias de hoy en día fueran diferentes. 1994 llegó en ese momento en que Carlos Salinas de Gortari aspiraba a ser el director de la Organización Mundial de Comercio. En ese momento en que Carlos Salinas de Gortari era considerado el mejor presidente de nuestra historia. En ese momento en que los mexicanos estaban confiados de que íbamos a tener el mejor año en toda nuestra historia. Ya nos tocaba y ahora llegábamos con muchísima fortaleza a tocar las puertas de el primer mundo. Amanecimos ese 1 de enero con un levantamiento civil, con un levantamiento armado en Chiapas por un grupo de integrantes que se hacían llamar el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y que nos recordaba a ese México que nos gustaba olvidar, que nos gustaba ignorar, a ese México hambriento, a ese México ofendido, a ese México despojado por el neoliberalismo.
a ese México que no aparecía en las primeras planas ni en los noticieros de radio y televisión, pero que todos los días levantaba de una u otra manera la voz pidiendo que se le volteara a ver y se le apoyara para enfrentar el hambre, para enfrentar el frío, para enfrentar el olvido. Ese México que fue capaz de organizarse ante las miradas de los propios elementos militares debido al clasismo y racismo por parte de una clase gobernante que jamás pensó que los indígenas fueran capaces de agruparse de esa manera y que se atrevieran a retarlos. La reacción de un personaje como Salinas al darse cuenta que su esfera, su burbuja, se resquebrajaba, fue bombardear literalmente al ZLN. Fue lanzar ataques aéreos en contra de las comunidades que lo apoyaban. Fue la voz de la ciudadanía, que salió a las calles de forma masiva la que evitó el exterminio. Eso más las demandas de organizaciones internacionales que estaban sorprendidas de que al milagro mexicano pues le apareciera una pastorela de ese tamaño. Salinas nunca pudo controlar esa situación. Mintió descaradamente en cada paso que dio para tratar de resolverla. Y ese año se vino a complicar aún más cuando se dio la fractura entre las élites, cuando Carlos Salinas de Gortari buscaba consolidar el salinismo como forma de gobierno en México, haciendo a un lado a representantes del neoliberalismo neto, bruto, como Córdoba Montoya, como Ernesto Zedillo y otros más. La consecuencia, el asesinato del delfín salinista, el asesinato del sucesor, el asesinato del continuador, el asesinato de aquel que iba a jugar un papel para que hubiera aquí sí un maximato en nuestro país. El resquebrajamiento de esas élites, el enfrentamiento como tal, que derivó en un estado criminal sin ningún tipo de acuerdos, sin ningún tipo de amarres, que avasalló al país entero. Ese fue el inicio de una debacle del partido todopoderoso que en años anteriores arrasaba completamente con las elecciones de este país y que sin embargo en ese 1994, el año en el que pasó todo, mostraba sus peores fauces, mostraba su decadencia en toda la extensión de la palabra a tal grado que se mataban entre ellos. Una fractura de la élite que hoy por hoy seguimos pagando las consecuencias de la misma. Una fractura que vino a consolidarse en el 2014. ¿Y por qué lo digo así? Enrique Peña Nieto llega al poder después de dos sexenios del panismo. Llega al poder en el 2012 después de unas elecciones sumamente cuestionadas, si no por el robo como tal, sí por la compra de la misma. Gastaron millones y millones y millones para otorgar tarjetas a cambio del voto, para crearle una imagen de triunfo, una imagen telenovelesca a este producto del neoliberalismo como tal, el producto más acabado del sistema financiero, del empresariado, de la corporatocracia. Nos presentaba a su muñeco, al personaje que venía a representarlos de una manera clara y concisa. Sin embargo, Enrique Peña Nieto demostró en muy poco tiempo ser alguien sumamente incapaz, ser alguien sumamente banal, ser alguien sumamente cruel, ser alguien sumamente, sumamente detestable. 2014 marcó el final de ese sexenio, que empezó como el de Salinas, a tambor batiente. Salinas y Peña Nieto, si se dan cuenta, tienen similitudes. Dos presidentes jóvenes, dos presidentes con buena prensa, dos presidentes reformadores, dos presidentes que van a llevar a México al primer mundo, dos presidentes que van a acabar con esos vicios que carcomen a todo el sistema político, y dos presidentes que fueron peores que sus propios antecesores en muchos aspectos. Enrique Peña Nieto se topa con un hecho que no le pasaba siquiera por la cabeza: la represión brutal en contra de los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos, la desaparición de estos jóvenes a manos del ejército mexicano, la cual había que tapar como diera lugar. Esa noche en Ayotzinapa se cometieron dos crímenes: la desaparición de estos jóvenes y el inicio de la llamada verdad histórica. Al final, muy poca gente creyó en ese informe. Muy poca gente creyó en la palabra de un presidente que había visto cómo se acortaba su sexenio a tan solo 4 años.
y cómo todas y cada una de sus reformas que tanto destacó con el Pacto por México pasaban a la historia como reformas entreguistas, como reformas completamente contrarias a la dignidad del pueblo mexicano. En esto Peña había logrado culminar lo que inició Salinas, permitiendo que el petróleo en nuestro país estuviera al mejor postor, llevando a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad a condiciones verdaderamente brutales en materia financiera. Sin embargo, tanto error, tanta equivocación, tanto insulto, tanta ofensa, tanta vileza, fue castigada en las urnas, cuando la ciudadanía en el 2018 decide dejar atrás al PAN y al PRI. 2014 fue el fin de los gobiernos neoliberales en México. No llegaron hasta el 2018. Para 2014, ese gobierno se terminó completamente. Los gobiernos neoliberales mostraron sus fracasos constantemente, mostraron sus ofensas constantes al pueblo de México. Y ese episodio de Ayotzinapa vino a culminar precisamente con uno de los hechos más bochornosos que se puede esperar. Eso le abrió la puerta, en definitiva, a la victoria contundente de Andrés Manuel López Obrador para el 2018. Más de 30 millones de votos alcanzó el político tabasqueño ante un PAN y un PRI que comenzaban a naufragar dentro de su propia precariedad ideológica y moral. 6 años después, en 2024, concluyó esa administración, una administración que desde el primer día fue golpeada constantemente por los medios corporativos, por esos medios cuyos dueños se vieron sumamente beneficiados por el peñato y el salinato, que fue constantemente agraviada por diferentes académicos e intelectuales forjados, creados y mantenidos durante el neoliberalismo que fue constantemente violentada por esos grupos del crimen organizado creados precisamente desde el otro lado de la frontera y por intereses también nacionales, empresariales y militares. Todos ellos parte precisamente de ese neoliberalismo criminal que ha arropado a la mal llamada guerra en contra de las drogas y que no podía permitir que se atendieran las causas, porque eso es ir en contra precisamente del sistema que ha permitido que opere un Estado criminal durante tantos y tantos y tantos años. Concluyó un gobierno que sí, tuvo errores y tuvo virtudes, no hay perfección. Un gobierno que tuvo avances importantísimos, un gobierno que deja pendientes importantísimos, un gobierno que avanzó hasta donde pudo en muchos de los casos más indignantes de nuestro país. Un gobierno que comete errores al tratar de lavarle la cara al ejército, pero un gobierno que miró hacia los que menos tienen, un gobierno que se preocupó por los que menos tienen, un gobierno que luchó por cambiar esas asimetrías, un gobierno que se enfrentó a muchos intereses que no quería que se moviera absolutamente nada porque se atentaba contra los mismos. Un gobierno que poco a poco fue empoderando a la clase trabajadora. Un gobierno que dignificó a la clase política, particularmente a la persona que se sienta en la silla del águila. Un gobierno que supo negociar con victorias y derrotas con los Estados Unidos. Un gobierno que por supuesto reconoció que tuvo avances y tuvo retrocesos. Y tuvo, por supuesto, pendientes, pero un gobierno que tuvo lo más importante y que durante muchos años se ha desacreditado por parte de los medios, por parte de la academia, de los intelectuales y por supuesto de los empresarios y de los políticos de derecha, que tuvo la representatividad ciudadana, que tuvo el cariño ciudadano, que logró que la gente lo sintiera parte de ella, que logró que la gente se sintiera representada por Andrés Manuel López Obrador en la silla del águila, algo que nunca había sucedido en este país. Eso es un factor que muchos intentan, por supuesto, invisibilizar, pero que sin duda alguna fue determinante para que en este mismo año la primera mujer llegara a sentarse a la silla del águila procedente de la Cuarta Transformación. La doctora Claudia Sheinbaum, el cuadro sin duda alguna más preparado para darle continuidad a lo que Andrés Manuel López Obrador dejó bien cimentado y dejó un camino andado. Entre esto, la decisión de ir en contra de un poder judicial
totalmente carcomido por la corrupción, totalmente sometido por el poder económico al que había que erosionar sí o sí, reventar hasta la médula para después tomar los pedazos y construir algo, algo nuevo. Porque lo que había ya era imposible, por supuesto, de modificar de una manera tranquila, de una manera poco, poco convencional, de una manera convencional. Porque si vas a cambiar algo, tienes que cambiar las tuberías y no solamente resanar en donde está la humedad. Y por supuesto que ha habido muchas resistencias de esa misma derecha que con esta reforma se cimbró en toda la extensión de la palabra. La doctora Claudia Sheinbaum es sin duda, hoy por hoy, la política con más poder en este país. Tiene en las bancadas de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores una mayoría que le permite cambiar el rostro en muchos sentidos. Una mayoría que le va a permitir llevar a cabo 20 reformas que sigan dándole la vuelta a ese neoliberalismo que vaya que convirtió a México en un laboratorio sangriento, en un laboratorio de hambre, en un laboratorio de ofensa, en un laboratorio de insultos, en un laboratorio de desprecio, en un laboratorio de saqueo, en un laboratorio desechable en muchos sentidos. 2024 es marcado por el final de un gobierno que marca un antes y un después en nuestra historia. El gobierno del mejor presidente que ha tenido este país. Y también por la llegada de la primera mujer a la presidencia de la República, que le dará continuidad a una forma de hacer política, a un proyecto o plan de nación que ha sido validado por millones y millones y millones de mexicanos y de mexicanas. Y eso no es poca cosa. Pulgar arriba. Como siempre un gusto, como siempre un verdadero placer. Ahí lo tiene usted como 1994, la fractura de las élites. 2014, el final de ese neoliberalismo en el poder. 2024, el año en el cual se pueden cambiar, se consigue el material suficiente para cambiar la historia de este país. Nos vemos al ratito.